Bienvenidos a Tu Amor en Letras. Hoy llegamos a la última lección de esta hermosa serie titulada Una iglesia que sirve a Cristo. Y cada una de las iglesias que hemos estudiado nos ha enseñado qué hacer, qué no hacer, qué características tener y cuáles no, para hacer una iglesia a la imagen de Dios, para hacer una iglesia como le agrada a nuestro Señor. Por ello, hoy, para cerrar esta serie, vamos a estudiar la iglesia de Colosas, en la carta a los Colosenses. Vamos a abrir este texto y yo voy a compartir aquí el mapa mental de, de esta carta. Entonces, los Colosenses, esta carta a los Colosenses fue escrita por el apóstol Pablo. Y en esta enseña acerca de la supremacía de Cristo para contrarrestar el dualismo gnóstico. Uy, ¿qué es esta expresión, pastor? ¿Qué es esto de dualismo gnóstico? Es lo que vamos a desarrollar durante la enseñanza para entender qué era lo que sucedía. Esto era una herejía, una secta que se ha levantado, un pensamiento herético en el primer siglo y que aún hoy en día sigue filtrándose entre la iglesia. El resumen del libro está categorizado en dos partes. Capítulo 1 y 2 hablará específicamente acerca de la supremacía de Cristo y el capítulo 3 y 4 trabajará el señorío de Cristo en la vida cristiana, la parte práctica de la doctrina. Los temas que abordan esta corta carta son dos: la divinidad y supremacía de Cristo por una parte y por la otra el cómo vivir para Dios. Como lo diría Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Empecemos. La lección 12 tiene como título, la he titulado Supremacía de Cristo y los Colosenses. Leemos Colosenses capítulo 1, verso 4 que dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Qué maravilloso ver que esta iglesia tenía fe y tenía amor. Y desde ya nos permite aprender y nos enseña que una iglesia que sirve a Cristo debe tener estas dos características: fe y amor. El apóstol oraba por inteligencia espiritual para los colosenses. El tema de la inteligencia, quién lo creyera, pero la inteligencia y el conocimiento, algunos cristianos lo rechazan, ¿sí? Dicen que no, eso tanto conocimiento no es bueno. Sin embargo, aquí vamos a ver la importancia del conocimiento espiritual. El propósito de este conocimiento es para que la iglesia, para que anden como es digno del Señor. Yo no puedo andar de la manera correcta delante de Dios si no conozco. Y por ello debo conocer, debo estudiar, debo profundizar. Así puedo andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Estos espacios de enseñanza tienen esta finalidad: que tú conozcas de Dios y puedas crecer en una actitud y un carácter como la iglesia que Cristo quiere, anhela de ti. Jesús enseña la palabra en Colosenses 1:15, que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y en el verso 16 enseña que Jesús no es creación, sino que todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces yo quiero dar a entender aquí un poco. Vamos a ver
lo que era el dualismo gnóstico. Era una corriente filosófica que tenía unos matices orientales, judíos, era una mezcla allí de pensamientos y consideraban los que se consideraban gnósticos, consideraban que había un dualismo o una distancia de dos elementos, lo espiritual o el espíritu y la materia, y que estos dos elementos eran opuestos. Mientras que lo espiritual era bueno, la materia era mala. Todo lo que provenía de la materia era mala. Entonces, un ejemplo, el cuerpo, ellos lo consideraban malo y había que liberarse de este cuerpo, porque todo lo físico era malo. Esto es a lo que yo llamo una verdad a medias. Sabemos que la palabra de Dios nos enseña que debemos andar conforme a lo espiritual y no conforme a lo carnal, pero es que lo físico tiene cosas malas, como las obras de la carne, pero también tiene cosas buenas. Y nuestro cuerpo, por ejemplo, es templo del espíritu. Entonces, este era uno de los problemas del dualismo gnóstico. Por una parte, separaban el espíritu y la materia. Y eso era un problema grave porque cuando ellos hablaban de Jesús, entonces ellos decían que Jesús no había venido en cuerpo. Si era Dios, no podía ser corporal porque lo corporal era malo. Entonces, ellos atribuían que Jesús era más un tipo de espectro espiritual que tenía como una forma de cuerpo, silueta de cuerpo, que había andado por aquí como con forma de cuerpo, pero no tenía cuerpo. O sea, en otras palabras, Jesús no fue hombre, solo espíritu. Miren por dónde va la herejía. Y por otra parte, ellos estimaban que Jesús no era Dios, sino que era una criatura que Dios había creado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el dualismo gnóstico se consideraba que el espíritu o lo espiritual era algo superior y no tenía contacto con nada terrenal, o si no se contaminaría. Y que ese espíritu constituyó o formó o creó como unos dioses pequeños o unos dioses menores que eran los que cuidaban. Entonces ellos consideraban que Jesús era uno de esos dioses pequeños que había sido creado por el gran Dios. Y por ello, aquí Pablo va a decir que Jesús es la imagen del Dios invisible y va a hablar de que es el primogénito de toda la creación. Pero ojo, él no está diciendo con primogénito como lo interpretaban los gnósticos, que era que Jesús era la primer criatura hecha por Dios. No. Cuando habla de primogénito no es de primero en creación, sino en primero en honor, primero en posición. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús estaba por encima de toda la creación. Él era lo primero, lo superior a la creación. No, Jesús no era creación. Y esta era la discusión que tenía la iglesia en Colosas, que no podían entender o no lograban discernir si Jesús era Dios o era una creación de Dios. Y eso hasta el día de hoy nos sigue inundando. Los testigos de Jehová, por ejemplo, creen en esto, ellos tienen cierto gnosticismo en su creencia, ¿sí? Y consideran que Jesús es inferior a Dios. Sin embargo, Pablo en la carta a los Colosenses va a especificar que es la imagen de Dios y que no es creación. Por eso es que el verso 16 lo aclara. Y dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. No está diciendo que Jesús fue la primera criatura, está diciendo que todo fue creado por medio de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios y toda la creación se sostiene en el gran motor que es Dios, el motor de toda la creación. Y ese es Jesús, Dios mismo, hecho carne. Por eso dice que es imagen del Dios invisible. Y en Jesús subsisten todas las cosas. Así que Pablo en esta carta va a afirmar que Jesús es la cabeza, es el principio, es el primogénito. En todo tiene la preeminencia,
O sea, Él tiene la prioridad, Él es lo más importante, Él es lo primero. Primero, no en orden de creación, porque Él no fue creado, sino primero en orden de importancia y de tiempo. Es un poco profundo estas afirmaciones, pero quiero que las trates de entender, porque si no, hoy en día hay líneas de pensamiento filosóficos que te van a desviar. Y esto es lo que Pablo hace con esta carta, enseñarnos que Jesús no era una criatura, sino que era Dios. Y enseñarnos que Jesús vino en cuerpo humano y aún así fue perfecto, 100% Dios, 100% hombre. Jesús reconcilia y hace la paz mediante la sangre de su cruz. Y aquí es importante porque de pronto diríamos, bueno, está repitiendo el tema de la sangre, ya sabemos que es usar, pero aquí es esencial. ¿Por qué? Porque recordamos que los gnósticos consideraban que todo lo físico era malo y Pablo va a enseñar que no, que incluso fue la sangre, algo físico, la sangre de Jesús en la cruz la que nos rescató. Esto lo hizo con su cuerpo de carne. Jesús murió, derramó su sangre y nos salvó con su obra. Y esta obra en la cruz fue una obra que hizo en carne y hueso y sangre. Ahora se ha anunciado, amonestando a todo hombre y enseñando para que sean perfectos. Como le decía, la iglesia debe crecer en conocimiento de Dios. Y si nos damos cuenta, este tema es un tema de conocimiento que de pronto para algunos es un poco confuso porque es la primera vez que lo oyen, pero porque sea confuso no quiere decir que no lo debamos conocer, porque tenemos que conocer a Dios y conocer toda su palabra para poder agradarle en todo y para que siendo enseñados podamos ser perfectos. Y ese es el anhelo de Dios y es mi anhelo como pastor a través de estas enseñanzas. La filosofía mundana puede engañar y confundir a los creyentes. Ojo, no subestimen la filosofía. La filosofía puede engañar y confundir a los creyentes, pero en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esta frase lo que está diciendo es que en el cuerpo físico de Jesús, esto que los gnósticos consideraban malo, en ese cuerpo toda la deidad de Dios descendió. Toda la plenitud de Dios habitó en el cuerpo de carne de Cristo. Miren cuán importante es entender el contexto. Si no entendemos los contextos, leemos y sentimos que simplemente se está repitiendo, que Pablo, otra vez estamos leyendo lo que Pablo le dijo a otra iglesia. Y no, había un sentido. Y era refutar una mentira, un engaño que estaba entrando en la iglesia de Colosas. La obra de Cristo anuló el acta de los decretos, despojó principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces aquí Pablo no solamente va a hablar de Cristo como la preeminencia o superior a toda la creación, sino que también va a hablar acerca de su superioridad sobre todo lo espiritual, porque Él despojó y triunfó sobre todo lo espiritual. Jesús es supremo, Jesús es preeminente, Jesús es superior, Jesús es primero, tanto sobre todo lo terrenal como sobre toda la esfera espiritual. Los que han entregado su vida a Cristo buscan donde está Cristo, ponen su mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces el apóstol ahora va a enseñar que lo terrenal no es que sea malo como tal, hay cosas buenas, pero sí es bueno poner la mira más en las cosas de arriba que en las de abajo. No porque mirar las cosas de aquí abajo sea pecaminoso, ¿no? Pensar en un trabajo es bueno, pensar en la comida es bueno, pensar en cuidar el cuerpo es bueno, cosas que para los gnósticos consideraban era malo. No, Pablo enseña que esto es bueno, pero mejor aún es poner prioridades de lo espiritual.
El creer en Cristo implica el haber muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Te pregunto, ¿tú crees en Cristo? Si tu respuesta es sí, debes comprender que ya no vives tú. Cristo vive en ti. Ya no vives tú ya estás muerto y tu vida está escondida con Cristo en Dios. Ya tú, por la salvación, ya tú estás dentro de Dios y estás cuidado y protegido por Él. Estás escondido como en el hueco de la mano ahí. Él te tiene guardado, protegido o protegida. Maravillosa, ¿verdad? Cada día debemos despojarnos del viejo hombre con sus hechos. Cada día tenemos que batallar en este cuerpo, el templo del Espíritu, pero hay deseos pecaminosos y tenemos que dejar eso y batallar cada día y despojarnos de ese viejo hombre, ese viejo gruñón, esa mujer antigua gruñona, chismosa, celosa, ese hombre celoso, inmoral, vulgar. Tenemos que despojarnos de ese viejo hombre diariamente. Cada día, esto no es una vez, esto es cada día debemos dejar el viejo hombre y cada día debemos vestirnos de amor, que es el vínculo perfecto. La palabra de Cristo debe morar en abundancia en vosotros. Por eso es que el cristiano no se puede conformar con saber un versículo. No, debe el conocimiento y la palabra abundar. Cuando abunda la verdad en ti, no hay margen de error, no hay margen, no hay tanta oportunidad que venga el error, la mentira, el engaño y te confunda. Todo lo que decimos y hacemos debe ser en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Todo lo que hagamos, hagámoslo agradeciéndole a Dios, porque todo lo que hemos podido hacer, soñar, emprender, proyectar, es gracias a Él. Porque si Él no nos da la vida, no podríamos hacer nada. Todo lo que hacemos debe hacerse de corazón, como para el Señor. Todo lo que hagamos, sea espiritual o sea físico, porque recordemos, Pablo está enseñando que en lo terrenal y en lo físico también hay cosas buenas. Entonces, todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón, como para Dios. Aún voy a cocinar en mi casa, no voy a pensar que estoy cocinándole a mi familia, voy a pensar que le estoy cocinando a Dios, entonces voy a cocinar con un corazón bondadoso y lo haré y cocinaré de corazón porque es como si le estuviera preparando a Dios, aún en los ejercicios terrenales. Esa es la invitación, que todo lo que hagamos lo hagamos de corazón como para el Señor. Si vas a servir en la iglesia, entonces recuerda que el servicio no es al hombre, es a Dios. Y entonces si sirves, hazlo con todo tu corazón como para el Señor. Hazlo con excelencia. Porque aunque Dios no es un jefe que te está diciendo bien, mal, porque llegaste tarde hoy, sin embargo, Dios ha hecho lo que ningún jefe en esta tierra ha hecho. Él te ha dado más que lo que cualquier jefe, familia, persona haría por ti. Así que todo lo que hagamos, hagámoslo como para Él. Cuanto más la obra, el servir en la iglesia. Hagámoslo de corazón, sabiendo que no le estamos sirviendo al hombre, le estamos sirviendo a Dios. Dios no aprueba la esclavitud. Quiero enseñar esto. Dios nunca ha aprobado la esclavitud, ni en la Biblia la aprueba. Algunos refutan que el Dios de la Biblia está a favor de la esclavitud. Y no es así. Y quiero explicarlo con este texto, Colosenses 4:1. Dios no aprueba la esclavitud. Él quiere que todos sean libres. Sin embargo, busca un trato justo y recto hacia quienes están en esclavitud. Miremos lo que dice este versículo. Dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos o con vuestros esclavos. Recordemos que en ese tiempo había esclavitud, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Así como en este texto en el Antiguo Testamento había muchos textos en los que se le hablaba a los amos eran como leyes que regulaban la esclavitud. Y entonces algunos dicen que Dios estaba de acuerdo, o el Dios de la Biblia
que era un Dios errado, según ellos, era un Dios que aprobaba la esclavitud. Entonces, con este texto doy el ejemplo de que en ningún momento Dios está probando la esclavitud. Lo que Él está diciendo aquí es que donde hay esclavitud, lo ideal es que hubiera libertad. Y eso lo vamos a ver en otra carta que veremos en otra serie, ¿sí? Pero si alguno está en esclavitud o hay una situación de esclavitud, aquí el mensaje es para el amo. Y el amo le dice que trate con justicia y con rectitud a su siervo, así como él tiene un amo en los cielos. Ese es el énfasis. En ningún momento está aprobando la esclavitud. Pablo se despide solicitando que se acuerden de él y de sus prisiones, que se acuerden de sus prisiones. Pablo, esta carta es otra carta que él escribe desde la prisión, desde la soledad, desde la aflicción allí. Y les pide que se acuerden de él, que no lo olviden. Y es una reflexión para la iglesia hoy. Tú como iglesia no te olvides de los que están pasando dificultades y no te olvides de tus pastores, de tus líderes que se han esforzado para servirte. No los olvides cuando estén pasando momentos de dificultad. Y con esto terminamos el estudio de Colosenses y quiero leer lo que este texto menciona. Terminamos con el resumen de esta carta que dice, esta carta busca aclarar la preeminencia de Cristo, su primacía como cabeza y principio de todas las cosas en orden, importancia y tiempo. No criatura, sino creador, siendo imagen de Dios invisible, en cuerpo de carne, en el cual podemos estar en Dios y así refutar toda idea dualista que considera que Jesús no era Dios ni hombre, sino un ente creado que no tenía materia, sino solo espíritu. Esta es la carta a Colosenses y maravillosamente es increíble estudiarla, comprender estas verdades, porque así en cada época y en cada periodo se levantan falsas doctrinas y Dios necesita una iglesia que sirva a Cristo y que está preparada enteramente con el conocimiento de la verdad de Dios, con su palabra, listos para presentar defensa ante cualquier mentira o herejía que se quiera levantar en medio de la comunidad. Seamos una iglesia con el conocimiento de Dios. Y con esto terminamos esta serie de una iglesia que sirve a Cristo. Te pregunto para concluir, tú eres y estás listo, ya estás preparado para servir a Dios como Él quiere, sino que esta serie te ministre, te ayude a evaluarte y te ayude a crecer. No es para descalificarte, es para desafiarte a ser una mejor iglesia de lo que eres hoy. Y así juntos podamos llevar el Evangelio de Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, Colombia, Perú, Uruguay, China, donde quiera que Dios nos llame. Dios te bendiga y Dios te guarde.